¿Cómo están, señores estudiantes de octavo año de educación general básica? Tenemos la clase de lengua y literatura de la semana número 31 con el tema conectores disyuntivos y adversativos, con el objetivo de aplicar los conocimientos lingüísticos y explorar algunos recursos estilísticos en los procesos de composición, revisión de los textos escritos para lograr claridad, precisión y cohesión. ¿Qué son los conectores? Tengamos claro primero este concepto de qué son los conectores. Pues los conectores indican la relación lógica entre dos ideas de una misma oración, entre oraciones o entre párrafos de un mismo texto. ¿Qué función cumplen los conectores? Los conectores relacionan lo que va a decir con lo que se ha dicho antes. Tenemos aquí pues algunos ejemplos de conectores, ¿no? Como aún, mientras, si no, además, por lo tanto, en cambio, a pesar de, sin embargo, ya que todos estos son conectores. Tenemos de tres clases de conectores, los causales, los disyuntivos y los adversativos. Pues tengamos claro que los conectores causales, pues dicen, establecen relación entre los hechos y sus causas o consecuencias. Tenemos, por ejemplo, entre los conectores causales, por eso, por qué, debido a. Los conectores disyuntivos establecen una oposición, ¿verdad? Establecen entre dos o más ideas de forma excluyente. O, u, bien sea que ya. Los conectores adversativos, que es el último que tenemos, pues establecen oposición de dos ideas o conceptos. Los restringen o rectifican, pero sin que se excluya la otra. Estaba alegre, aquí tenemos un ejemplo. Estaba alegre, pero tenía una preocupación. Aquí tenemos las diferentes clases de conectores adversativos, pero, no obstante, contrariamente, pese a, en cambio, al contrario, por el contrario, sin embargo, etc. Aquí tenemos un concepto también de conectores causales, pues que nos dice que expresan un motivo, causa o razón de lo expresado. Aquí nuevamente repetimos cuáles son los conectores causales: por qué, pues, puesto que, ya que, debido a, dado que, cómo. Aquí tenemos pues un ejemplo, nos dice nuevamente, nos repite por qué, pues, luego son los conectores causales, después y, por eso y pero. Tenemos un ejemplo, dice, la internet es una herramienta educativa, por eso hay que tratar de sacarle el máximo provecho, teniendo claro que el conector causal es por eso. ¿Qué nos quiere decir? Que el internet es una herramienta educativa y como tiene, pues es la causa y da como consecuencia que hay que sacarle el máximo provecho. Entre los conectores disyuntivos, pues tenemos claro que establece una disyunción o separación entre dos contactos, nos da una opción. Estos conectores disyuntivos, como lo repetimos anteriormente, son o, u, ya sea, entre otras, sea que. Aquí hay un ejemplo. Trabajas o estudia. Vemos aquí el conector disyuntivo o. Ya sea profesional o estudiante. Aquí ya sea, este es otro conector disyuntivo. Y acá nuevamente repetimos el conector disyuntivo o. Se aplica el conector disyuntivo u cuando la palabra antes de esta comienza con la vocal o. Entonces sería poner el conector disyuntivo u, ¿no? Aquí tenemos una oración disyuntiva, dice. La oración disyuntiva cuenta con una o más conjunciones disyuntivas. Dice, o estudias más, o, este es el conector disyuntivo, no vas a pasar el examen. Este es un ejemplo, ¿no? Entre los conectores adversativos tenemos el sí, no, sin embargo, no obstante. ¿Cuándo se utiliza el sí, no? Matiza la información anterior. Por ejemplo, no es americano, sino inglés. Nos da a indicar, pues,
¿Qué matiza más la información anterior? No es americano, sino inglés. El conector adversativo, sin embargo, dice, aparece en la segunda parte de la oración para corregir una idea ya mencionada. Aquí vemos un ejemplo, dice, la novela es muy difícil y, sin embargo, ha conseguido un enorme éxito del público. No obstante, también se utiliza en la segunda parte de la oración, pero él en el lenguaje formal escrito. Tenemos como ejemplo, he revisado su trabajo y está bien. No obstante, faltan muchos datos. Aquí tenemos otro ejemplo de oraciones adversativas. Dice, tenía mucho dinero, pero no era feliz. Eso es todo por el momento. Muchísimas gracias por su atención.